La vía auditiva es el conjunto de estructuras anatómicas y procesos fisiológicos encargados de captar y transmitir procesos de los estímulos sonoros. Se encarga de convertir la energía mecánica, ondas de presión, en señales electroquímicas, que el cerebro interpreta como sonido, permitiendo la localización y el reconocimiento de lenguajes de comprensión. Clasificación. Vía aferente. Es la vía principal que conduce la información desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Vía eferente. Un sistema de retroalimentación como el haz olivococlear que modula la sensibilidad de los receptores y ayuda a filtrar el ruido de fondo. Vía monoural versus binaural. El procesamiento comienza de forma unilateral, pero rápidamente se vuelve bilateral para permitir la audición principal. Receptores, nombre y ubicación. El receptor especializado de la audición es el órgano de Corti. Ubicación. Se encuentra en el interior de la cóclea, específicamente descansando sobre la membrana basilar dentro del conducto coclear. Células receptoras. Células ciliadas internas. Son los verdaderos receptores sensoriales que hay aproximadamente 3.500 y son responsables de enviar el 95% de la información auditiva al cerebro. Células ciliadas externas. Hay unas 12.000. Su función es electromotriz, se contrae y se estiran para amplificar las vibraciones de la membrana basilar, mejorando la sintonía de las frecuencias. Trayectoria de las fibras y cadena neuronal. La vía auditiva se diferencia de otras, como la vía visual o la táctil, porque hace muchas paredes o revelos en el tallo cerebral antes de subir al tálamo y a la corteza. Neurona de primer orden, ganglio espiral. Su origen se conecta directamente con las células ciliadas del oído interno, las que captan el sonido. Se inserta en el centro de la cóclea en una zona llamada modiolo. Su trayectoria son sus prolongaciones que forman parte del nervio coclear, que es parte del nervio craneal 8. Este nervio sale del oído y entra en el cerebro por el ángulo postocerebeloso en el tallo cerebral. Neurona de segundo orden, núcleos cocleares. Su ubicación es la unión buloprotuberancial del tronco encefálico. Se divide en el núcleo coclear ventral y dorsal. Su acusación, aquí comienza la complejidad. Las fibras que salen de los núcleos cocleares pueden seguir tres caminos. Estrías medulares. 1. Cruzar al lado opuesto a través del cuerpo trapezoide, mayoría de las fibras. Ascensor de forma espiratial y mismo lado. Debido a esta acusación temprana y múltiple, la información de un solo oído llega a ambos hemisferios cerebrales. Neurona de tercer orden, complejo olivar superior. Ubicación en la protuberancia. Su función es el primer lugar donde convengan las señales de ambos oídos. Audición binaural. Es crucial para la localización del sonido mediante la detención de diferencia de tiempo a intensidad. Su trayectoria son las fibras ascienden formando un trato compacto llamado lemnisco. La neurona de cuarto orden, colículo inferior. Su ubicación es en el mesencéfalo. Función es un gran centro de integración, refleja respuestas motoras al sonido. Girar la cabeza hacia un ruido fuerte y procesa patrones temporales complejos. Neurona de quinto orden, cuerpo geniculado medial. Su ubicación es en el tálamo. Su función, último revelo sensorial, actúa como una aduana que filtra y organiza la información antes de dividirla a la corteza. Buenos días, mi nombre es William Castro. Hoy les voy a explicar sobre los tipos de información y funciones. La vía auditiva no solo transporta sonido, sino datos específicos analizados de forma paralela. 1. Frecuencia o tono. Se mantiene gracias a la tonotopía. La membrana basilar vibra en diferentes puntos según el tono. Base para agudos, apex para graves. Esta organización se mantiene hasta la corteza. 2. Intensidad, volumen. Determinada por el número de neuronas que disparan y la frecuencia de sus impulsos. 3. Localización espacial. Calculada por la diferencia de microsegundos en el que sonido llega a un oído respecto al otro. Y a continuación le voy a hablar sobre las correlaciones clínicas. Fenómenos de reclutamiento. 1.
¿De qué trata? Es una condición donde el paciente tiene pérdida auditiva, pero los sonidos moderadamente fuertes le resultan dolorosos o extremadamente intensos o insoportables. 2. ¿Por qué sucede? Ocurre típicamente en lesiones de las células ciliadas externas o llamadas CCE mecánica. Normalmente las CCE actúan como un compresor de sonido amplificando los sonidos suaves y atenuando los fuertes. Cuando mueren se pierde este control de ganancias. 4. Mecánica. La detención del sonido o frecuencia es periférica, pero la decodificación del fonema requiere que la estructura temporal del sonido llegue intacta a la corteza. Si hay una desincronización de la sinapsis por la vía, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, el cerebro recibe ruido en lugar de datos estructurados. 5. Al aumentar el volumen, el estímulo activa súbitamente a las fibras nerviosas que sobreviven, enviando una señal de intensidad desproporcionada al cerebro sin un filtro modulador previo. 6. Disociación tonal verbal. ¿De qué trata? El paciente puede oír los sonidos, tonos puros, pero es incapaz de entender las palabras. 8. ¿Por qué sucede? Se debe a lesiones en los centros de procesamiento superior vía auditiva, en el tronco encefálico o áreas de asociación cortical. La prueba que realizaremos es la prueba del procesamiento auditivo central. Si escuchas bien o que te cuesta entender el lugar ruidoso, se usan estas pruebas específicas para la parte final de la vía, que es la corteza cerebral. La prueba consiste en evaluar la capacidad de separar un mensaje importante de un ruido de fondo. Se presentan sonidos diferentes en cada oído simultáneamente para ver cómo el cerebro integra esa información. Una prueba objetiva que analiza la respuesta cognitiva y la atención del cerebro ante estímulos auditivos, ya sean chasquidos, aplausos o algún ruido externo. El trastorno del procesamiento auditivo ocurre porque, aunque el oído capta el sonido correctamente, existe una falla en la vía auditiva central que impide al cerebro decodificar la señal de forma eficiente. Esto sucede porque las neuronas no logran filtrar el ruido de fondo ni sincronizar la llegada de los estímulos de la corteza cerebral, lo que provoca que la información se perciba distorsionada y con retraso, dificultando la comprensión del lenguaje, especialmente en entornos acústicamente complejos. Es decir, que no nos permite reconocer de los sonidos externos a la información que quiere llegar.